fue una petición de Jesús, que vamos a estar viendo. Jesús, cuando en el capítulo 17 del Evangelio de Juan está a punto de ser arrestado y ser llevado a la cruz, él levanta una oración de verdad muy conmovedora. Cuando uno lo lee, se da cuenta del corazón y el anhelo que tiene Dios con cada uno de nosotros. Y quisiera particularmente que prestemos atención a una parte, una sección de esta oración que Jesús hace, porque nos arroja luz acerca de su voluntad, nos arroja luz acerca de lo que anhela y desea para cada uno de nosotros. Y yo creo que si podemos y queremos caminar con Él, necesitamos hacernos parte de esta petición de Cristo. Entenderla con el corazón y con la mente bien dispuestos a caminar como a Él le agrada. Acompáñame por favor al Evangelio de Juan, en el capítulo número 17. Está Jesús ya a punto de ser arrestado y el Evangelio de Juan nos narra uno de esos instantes que nos permiten meternos en el corazón de Jesús y darnos cuenta de cuál es su anhelo. A partir del versículo número 14 vamos a leer. Está hablando con Dios, hablando con el Padre, le dice: yo les he dado tu palabra. Jesús, durante los más de 3 años que ha estado en su ministerio, ha caminado y ha estado enseñando en cada oportunidad que tiene. Jesús no estaba tratando de agradar a los seres humanos, estaba queriéndolos rescatar. Y por lo tanto, todo lo que hacía, sus momentos de adoración con Dios, se preparaba, estaba en intimidad con Dios y salía a dar la palabra. Jesús no se ponía a pensar: ay, como que puedo cansarlos después de tantas enseñanzas, híjole, como que puedo hostigarlos. No, Jesús sabía que tenía poco tiempo para preparar a los suyos y que a su vez ellos tuvieran la posibilidad de transmitir sus verdades a otros. Y entonces está a punto de irse y entre las cosas que dice, le dice al Padre: yo les he dado tu palabra. Y amados, tú en tu Biblia tienes la palabra que Jesús les dio también a los apóstoles. Es la misma. Y es la palabra de Cristo la que nos ha concedido. Y dice el mismo pasaje: y el mundo los aborreció. ¿Sabes qué es lo que piensa el mundo de que tú le hayas dedicado unas horas al día? Estás loco, que no vale la pena, que para qué tanto sacrificio, que para qué esto, y empiezan las preguntas. Oye, pero ¿qué no estás exagerando un poco? ¿No te estás radicalizando? ¿No te estás yendo a un extremo? El mundo aborrece cuando tú te encuentras con Dios y comienzas a querer escucharlo. Cuando te dispones en tu corazón a escuchar la palabra de Dios, el mundo, la gente en términos generales, no te va a dar la bienvenida, porque va a empezar a haber cambios en tu corazón y en tu manera de actuar. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Cuando tú recibes la palabra de Dios, no esperes que te canten y te alaben, y te digan: bravo, bien por ti. La verdad es que no. Te van a criticar, te van a cuestionar, te van a juzgar, te van a atacar. Porque el mundo aborrece las palabras de Jesús porque no hayan cabido en el corazón del ser humano. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La gente, en términos generales, no admite, no le agrada a los cristianos. Los cristianos que en verdad están buscando a Dios, porque a lo mejor hay empatía con lugares o con personas que se dicen cristianas pero no lo son. Ellos, la verdad es que no le causan ningún problema a la gente del mundo. El problema es cuando la persona comienza a tomar en serio la palabra de Dios y comienza a tomar decisiones en torno a lo que la palabra de Dios enseña. Continúa diciendo la Escritura, versículo 15: no ruego que los quites del mundo. Aquellas sectas, aquellos grupos que se aíslan, se apartan, quieren evitar contacto con el mundo externo, con las personas, están equivocados. Porque Jesús me dice: no ruego que los quites del mundo. O sea, Jesús en su plan, en su perspectiva, en lo que él anhelaba para cada persona, para cada convertido, es que no fuera quitado del mundo, pero que sí que fuera guardado del mal. Es decir, tienen un propósito en el mundo.
La vida cristiana tiene propósito. El Evangelio tiene propósito para cada uno de nosotros. Y no podemos aislarnos. Y es hasta sectario quererte aislar y guardarte en un monasterio y pensar que eso es santidad y eso es cristianismo. No, amado. Jesús no está pensando que apartarte en el sentido de aislarte, volverte un ermitaño, es sinónimo de santidad, es sinónimo de pureza. No. Él le está diciendo al Padre, no te pido que los quites del mundo, porque los necesito ahí para ganar la casa. Te pido que los guardes del mal, cuídalos. Continúa diciendo la Biblia, no son del mundo. O sea, no hay una simpatía con las cosas que la mayoría de la gente sí tiene simpatía. El cristiano siempre va a tener un alejamiento de las cosas que el mundo ofrece, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál era la intención de Jesús? No que te salgas del mundo, no que seamos quitados del mundo, sino que en medio del mundo seamos santificados. Que lo notorio no sea, ay, mira, ya se aisló, sino que cuando puedes decir una mentira no la dices. Cuando puedes a lo mejor salirte con la tuya y sacar una feria extra, pero de manera corrupta, no lo haces. Eso no es ir en contra del mundo, y es santificarte. Y es mucho más difícil, se necesita mucho más carácter hacer lo bueno y lo justo que hacer lo malo, porque todo el mundo lo hace. No tiene nada de emocionante ni de formidable decir, es que yo soy muy bueno para esto, y yo soy muy astuto, mira cómo puedo gobernar esto, cómo puedo hacerle para sacar una lana extra, etcétera, etcétera. Amado, eso todo el mundo lo hace. No hay ninguna cosa que alabar o que alardear de ello. Pero cuando tienes oportunidad de salirte con la tuya de manera corrupta, no lo haces, eso sí llama la atención. Eso la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué razón pagas íntegro el salario? ¿Por qué razón haces bien las cosas? ¿Por qué razón rindes cuentas? ¿Por qué razón? Y empieza la gente a decir, ¿qué pasó ahí? Esto no es normal. Esto no es lo que el mundo haría si tuviera la oportunidad de salirse con la suya. Y Jesús nos dice, santifícalos. Pero no cualquier clase de santidad. En el mundo del catolicismo, el santo es aquel que está puesto en un altar, ¿sí? Es una figura, y está ahí en un altar, porque hizo o se le atribuye algún tipo de milagro. ¿Sí? En la Biblia, en Jesús, el que es santificado no es aquel que se le atribuye alguna clase de milagro, es aquel que está viviendo continuamente de acuerdo a la palabra de Cristo. Por eso dice, tu palabra es verdad. ¿Sí lo vamos entendiendo, ¿no? Santo no es la persona que se va y se aísla, no es el que está ahí en el nicho, no son ellos. Santo es que en medio del mundo se pueda vivir de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó. Eso es santificado. ¿De acuerdo? Para que no nos vayamos equivocando o quitemos errores que tenemos en la mente. Jesús orando dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Pero va a haber santificación. No es, bueno, pues poco a poco la voy llevando. No, la vida cristiana tiene un propósito y es ser santificado. Sí tiene una utilidad para los demás, pero es más un modelo que Dios quiere establecer entre las personas. Una forma de vida, una manera de conducta, que cuando dice no se puede, Dios demuestre que a través de nosotros sí se puede. Que cuando dicen es que es imposible, todos mienten. Bueno, sí, pero los cristianos que en verdad aman a Jesús no lo hacen. Eso es la diferencia, ahí radica la diferencia. No en la experiencia que tengas acerca de la vida cristiana. A lo mejor tienes malos ejemplos de vida cristiana, pero no es Cristo. La obra de Cristo
nos santifica. La palabra de Cristo nos santifica, nos hace justos, nos lleva a tener una vida y una conducta distintas a lo del mundo. ¿Sí? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Pero no para ser partícipes, sino para ser santificados en el mundo. ¿Sí? Es una obra de Cristo que esté una persona siendo justa en medio de un mundo injusto. Es una obra de Cristo que una persona esté siendo luz en las tinieblas cuando todas las personas dicen, no, pues, ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? Sí lo vamos entendiendo. Es una obra de Cristo. Ahí se nota el cristianismo. No en las palabras, cualquiera puede hablar. Cuando en la conducta haces el bien y buscas el bien de los demás, está Jesús santificando. Versículo 19. Continúa diciendo la Escritura. Y por ellos, yo me santifico a mí mismo. Y aquí surge una pregunta interesante. ¿Jesús había pecado alguna vez? No. Era santo. ¿De qué tenía que santificarse? ¿O por qué razón dice, por amor a ellos, yo me santifico? Por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Él es el ejemplo de alguien que todo el tiempo buscaba consagración, buscaba estar sumergido en la vida que Dios quiere para el ser humano. ¿Sí? Y entonces todo el tiempo que Jesús estuvo caminando en la tierra, hasta antes de su resurrección, todo el tiempo Él se santificaba. Y no quiere decir que estuviera pecando, quiere decir que se entregaba más. Y se entregaba más, y se esforzaba más, y se esforzaba más, y se desvelaba, y se desmañanaba, y enseñaba por aquí, y enseñaba por allá. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Eso era lo que estaba haciendo, santificándose, para que nosotros seamos santificados. Y por ellos, ¿por quiénes ellos? Por los creyentes, por los que están caminando con Jesús. Y por ellos, yo me santifico a mí mismo. Yo me estoy esforzando. Y era santo. Pero la santidad no quiere decir que ya no vas a hacer nada más. Dejar de hacer lo malo no es lo único que hay que hacer. Hay que aprender a hacer lo bueno. Hay que aprender a hacer el bien también. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Seguir a Jesús es un camino de santificación. Y no quiere decir con esto que la persona esté involucrada en pecado. Quiere decir que ya dejó de hacer lo malo, pero se está esforzando en cada vez irse entregando más y más y más a Dios. ¿Y ahora qué quieres que haga, Señor? ¿Y ahora en qué puedo servir, Padre? ¿Cómo te puedo servir? ¿En qué puedo invertir el tiempo que tengo? Además de trabajar, de mi familia, ¿en qué más puedo servirte? Y está pensando todo el tiempo en ver de qué manera sirve más y más a Dios y a los suyos. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Eso es santificar. Continuar un camino de continua entrega en todos los sentidos que Dios vaya brindándonos la oportunidad. La santificación, amados, es un continuo, ese sí es un proceso, pero como Jesús mismo nos enseña, no quiere decir que estás dejando de hacer lo malo de a poco. Jesús no había dejado, más bien no había pecado jamás. No se trataba de un camino de estarse limpiando las manchas, se trata de un camino de mayor esfuerzo, de entrega. Esto se guarda en el corazón. Santificar implica entrega, implica esfuerzo. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿De qué manera puedo ser útil? Y a veces es útil de una forma, y a veces al poco tiempo cambian las cosas y se puede ser útil de otra manera, y Dios nos va dirigiendo y nos va guiando para mayores esfuerzos, para mayor entrega. Por eso dice, para que también ellos sean santificados. ¿Y sabes qué sucede cuando hay este espíritu de anhelo de estarse esforzando más y más en medio de una congregación? Que Dios ahí genera vida, como veíamos la semana pasada. Ahí
se generan nuevas criaturas, ahí se generan hijos de Dios, porque hay un esfuerzo de estar en la presencia de Dios, de estar buscando su gloria y su honra. Fíjense lo que dice el Salmo capítulo 93, versículo 5. Salmo capítulo 93, versículo 5. Dice la Escritura: tus testimonios son muy firmes. Lo que Dios ya ha hecho es bien clarito. Están en firme. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos de los siglos y para siempre. No es una cuestión de opiniones, no es una cuestión de interpretación. La santidad conviene a la casa de Dios. Que las personas estén buscando esforzarse para agradar a Dios conviene a su casa. Amén. Sí lo vamos comprendiendo, hermanos. No es una cuestión de, pues a ver si se puede. Conviene. Conviene en la casa de Dios que haya santidad. ¿Sí? Fíjense cómo Dios le habla a una persona que estaba a la sombra del más grande legislador que ha tenido el pueblo de Israel. ¿Y cómo le habla? Porque finalmente tratar de llenar los zapatos de alguien como Moisés, cuando Josué recibe la responsabilidad de ahora voy yo, es estar a la sombra del mayor legislador de Israel, de aquel que sacó al pueblo, de aquel que se puso de frente a Faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo. Y bueno, a ver, llena esos zapatos o esas sandalias, pues bueno, era algo desafiante, ¿no? Y entonces Josué estaba lleno de temores, estaba lleno de inseguridades. Es como decía leíamos en Isaías, era un corazón opacado. Por eso tenía que decirle a Dios, esfuérzate y sé muy valiente, porque tenía mucha inseguridad Josué, pues estaba a punto de enfrentar algo que Moisés se lo había enfrentado, y siempre es más fácil que alguien más tome decisiones. Siempre es más fácil solamente decir, bueno, pues ya el hermano dijo, ¿no? Pues ya si se equivoca él, no equivoco yo. Es decir, siempre es más sencillo estar en ese lugar donde sí sigues trabajando, pero no eres tú quien tomas las decisiones. Estar al frente de la batalla, donde si te equivocas y recibes todos los señalamientos y todos los dedos que apuntan a ti, a estar sentado nada más recibiendo y esperando a ver en qué puedo servir. Josué estaba en esa posición, amados. Amaba estar en la presencia de Dios, disfrutaba de estar en los atrios, se dormía. Él tenía una vida y una comunión preciosa con Dios, pero la responsabilidad todavía no le llegaba. En el momento en que Dios lo convoca, él sí tuvo que decirle a Dios 3 veces, esfuérzate y sé muy valiente. Porque llenar los zapatos de Moisés, para un pueblo que normalmente está lleno de ver qué hacía Moisés, qué no hacía, era un desafío. Y fíjense lo que nos dice el libro de Josué, en capítulo 1, a partir del versículo número 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Uy, ¿por qué no se le pidió otro poquito Moisés? Para que entrara a él, ya me lo deje causado, ya cuando menos así sé qué hacer. No, amados, la vida cristiana es una vida de tener que ir hasta adelante y estar enfrentando y estar con desafíos de frente, y siempre tienes que estar dependiendo de Dios, e ir y preguntar qué se hace en estos casos, porque de otra manera la humanidad se equivoca. Sí. Se necesita una dependencia tal de Dios para poder estar en el lugar que está Josué, que estaba a punto de tomar Josué. ¿Sí?
Si nos ponemos a pensar en un momento, Josué disfrutaba mucho de la vida que llevaba. Ya era libre, perfecto. Ya nada más le decían, haz esto, más esto, más esto, perfecto. Y regresaba a seguir disfrutando. Estaba en una etapa muy agradable, de no estar recibiendo tanto trancazo, tanto golpeteo. ¿Sí? Y cuando el pueblo se levantó contra Moisés y contra él y contra se me fue el nombre del otro espía que sí tenía buen espíritu. De Caleb, gracias. Ese fue el momento más tenso que tuvo Josué en su época de discipulado. Cuando se levantaron y dijeron, ¿qué pasó con tienen un espíritu bien negativo estos amigos, ¿no? O sea, ese fue el momento más tenso. Pero Dios respaldó a Moisés y a Aarón y se calmaron las cosas. Él nada más fue de los que estuvo del lado correcto, pero no recibió los trancazos. Ahorita iba a entrar en ese rubro, en ese rol de decir, ahora vas a estar al frente y recibiendo todas las quejas del pueblo, todos los peros, todas las demandas, todo lo que el pueblo considera que debe estar haciendo. Y el otro tenía que estar corriendo a Dios y decir, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Sí. Y fíjense lo que Dios le dice a una persona que está a punto de entrar en una nueva etapa de santificación. Porque para Josué esto implicaba santificación. ¿Sí? Y cada vez que nosotros, no importa lo que estemos haciendo para el reino de los cielos, vamos a entrar en una nueva etapa, te genera dudas, te genera inseguridades, no de Dios, sino de ti mismo, de nuestras capacidades. ¿Será que puedo? ¿Será que soy apto? ¿Será que puedo hacer esto? ¿Que puedo organizar aquello? ¿Que puedo entrarme por este lado? No, es que yo me conozco, soy bien despistado. Se me va a en esto, y luego me brinco aquí esta palabra, y luego se me olvidan hasta los cantos, y no, bueno, pero ahí tienes que entrarle. ¿Sí? Es parte de lo que Dios te pide y nos va pidiendo hacer. Continúa diciendo la Escritura, versículo 4. Desde el desierto y hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dios se está comprometiendo a estar con Josué todos los días de su vida. Todos los días. Es un compromiso de Dios muy personal con él. Y dice la Escritura, como estuve con Moisés. Ay, qué bueno, yo no puedo. Este es un paquetote. No me da. Pero le dice Dios, así yo voy a estar contigo todos los días, como estuve con Moisés. Y entonces él se pone a pensar, porque él era siervo de Moisés, y veía cómo Moisés entraba al tabernáculo y salía y volvía a entrar y salía. O sea, sabe de la dependencia que se necesita de Dios, de estar todo el tiempo buscando a Dios para saber qué es lo que Él decide acerca de cada asunto. Dice, así como estuve con Él, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Promesa, y es un compromiso de Dios con Josué. Y la buena nueva es que Dios se compromete de la misma manera con nosotros. Por eso cuando leíamos en Isaías, vemos un compromiso de Dios. A ver, la soledad se va a quitar, el desierto se va a quitar, el campo estéril se va a quitar. O sea, es un compromiso que Dios tiene para con nosotros. Él desea que tu vida sea distinta, Él desea que seas útil a su reino, Él desea hacer de ti una persona que cambie y que influya para bien en otras almas. Pero sí necesita una cosa. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Y es que si te pones a pensar, Moisés creció como un príncipe de Egipto, como un hijo de la hija de Faraón. ¿Sí? Sabía pelear, sabía luchar, sabía ser organizado, tenía educación. Josué creció como esclavo. No tenía las mismas características que Moisés para liderar una empresa tan grande de batalla. ¿Me explico? Él no sabía pelear, no era guerrero, tenía que hacerse guerrero. Amados, nosotros, dice la Escritura, que somos de lo último de atrás de la mano.
de lo más débil, de lo que cualquier persona diría, ah, sí, ese pequeño grupito, sí los conozco, ya sé de dónde son, está chiquito, pequeños. Bueno, somos de lo último detrás de la manada, de lo que no es, de lo que los demás pueden despreciar, de lo que los demás pueden decir, no sirven para nada, no avanzan, no son útiles, y podemos explicarnos de muchas maneras nosotros mismos, y tener razón en ello, no somos aptos para el reino de Dios. Pero una cosa nos pide Jesús, esfuérzate y sé valiente. Él va a estar con nosotros, y Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y lo único que pide de nosotros es esfuerzo y valentía. ¿Sí? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres, la daría a ellos. Ahí le hace una promesa muy personal a Josué. O sea, no solamente voy a estar contigo como estuve con Moisés, sino que yo me voy a encargar de que tú repartas esta tierra. Todo esto que te dije que vas a hacer, tú vas a ser el responsable. O sea, no te van a matar, no vas a caer a la espada, porque lo primero que uno piensa es, voy a la guerra, pero piensa a ver si regrese, ¿no? Ah, bueno, Dios le está diciendo, vas a llegar hasta el final, y hasta el final vas a repartir la tierra de todos. Entonces, ¿qué le está prometiendo? No vas a caer al final de la espada. No te vas a morir en las guerras, en las batallas. Si lo alcanzamos a entender. Porque él tenía miedo de, yo no soy diestro en la batalla. Mis manos, a lo mejor servían para hacer paja y hacer ladrillos, pero para agarrar una espada e ir y pegar un sablazo a otro, eso ya no son palabras mayores. Bueno, Dios le está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Y le promete algo. Y esto nos enseña que Dios, además de pedirte que te esfuerces y seas valiente, se compromete contigo. Amén. Y te da sus promesas. Y todas las promesas de Él son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros. Es decir, no nos pide cosas que no nos vaya a ayudar, no nos vaya a apoyar. Nos va a estar ayudando, nos va a estar respaldando. Y no porque lo merezcamos, porque lo único que sabía hacer eran ladrillos. Pero ahora iba a enfrentar toda una serie de ciudades con sus guerreros, que sí eran guerreros, que estaban diestros para defender sus tierras y demás, y ahora las cosas iban a cambiar. ¿Quién iba a volver de Josué una persona capaz de derrotar a otros? Dios. Porque Él no sabía. Él no sabía de cómo trabajar, cómo se hace la guerra, ni cómo avanzar, ni cómo atacar. Eso para Él era cosa desconocida. Estaba pisando terreno desconocido. Luego dice el versículo 17: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Vas a ver a personas que te van a generar miedo. Sé valiente, sobreponte al temor y haz lo que tienes que hacer. Es lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Sobreponte al temor. Es que si las cosas cuando se tienen que cambiar generan incertidumbre, generan temores, sobreponte, esfuérzate y sé valiente. Hazlo como sea. Te vas a dar cuenta que Dios te va a estar respaldando y las cosas van a salir mejor de lo que te imaginabas porque vas de la mano de Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Josué estaba siendo llamado a una santificación. ¿Sí lo entendemos? Está siendo santificado. ¿Por qué? No porque Josué estuviera mal, sino porque Dios lo quiere para otra cosa. Y en ese momento, Él está siendo convocado y le está diciendo a Dios, ¿cómo santificarte? Esfuérzate y sé valiente. Ay, Señor, pero es que me pides cosas que duelen mucho. Esfuérzate y sé valiente. Continúa diciendo la Biblia. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Fíjense qué interesante. Lo convoca a tomar posesión de la tierra y le dice esfuérzate y sé muy valiente. Pero no solamente para tomar la tierra, sino también para permanecer en las palabras de Dios. Y para poder permanecer hay que conocer las palabras de Dios. Hay que estar expuesto. Santifícalos en tu verdad, lo vemos aquí. Tu palabra es verdad. ¿Qué le está pidiendo Dios a Moisés? Cuida de hacer todo lo que le enseñó a Moisés que se tenía que hacer.
Eso es santificarse. ¿Sí lo entendemos, amados? Es sí hacer esto, pero también hacer esto otro. Y en los dos requiere esfuerzo y valentía. En hacer todo conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra. No pongas de por medio tu opinión. Una persona que se santifica es una persona que va muriendo a sí misma. Que sus opiniones me las dejo guardadas en el cajón. ¿Qué es lo que quieres, Señor? ¿Qué me quieres enseñar? Sí. Entonces, no te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Sí. Nunca se apartará, dice el versículo 8, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cómo me santifico, Señor? Esfuérzate y sé valiente. Pero todo lo que tengas oportunidad de aprender de Dios, medítalo, reflexiónalo, tenlo en tu corazón de día y de noche. Nunca digas esto ya me lo sé. No, amado. Porque Josué podría decir, yo vi cómo Moisés recibió estas leyes y me las enseñó, ya me lo sé. Y Dios le dice, meditarás de ella de día y de noche, aunque ya te lo supieras. ¿Sí lo vamos entendiendo? La manera de santificarnos, de continuar nuestro camino, ya estamos en Cristo, ya somos cristianos, ya fuimos redimidos, ya fuimos comprados. La manera de santificarnos es esta: esfuérzate, sé valiente, pero también continúa meditando en la palabra. No creas que ya la sabes, porque la vida eterna es que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No nos vamos a cansar de encontrar nuevas cosas en la meditación de las Escrituras. Así que esfuérzate y sé valiente, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aunque estés en guerra, aunque estés en el mundo, aunque estés en tu trabajo, aunque estés en la calle, aunque vayas en el transporte, si todo el tiempo estás meditando en la palabra de Dios, Dios hará prosperar tu camino y todo saldrá bien. Es Dios quien se compromete. Eso no quiere decir que no iba a tener momentos de temor. Por eso le dice esfuerzo, dice valiente. Sí. Versículo 9, otra vez. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sí te das cuenta cómo Dios sí está tratándolo de animar? O sea, sí está apelando al estado anímico de Josué. Porque 3 veces se lo tuvo que decir. O sea, Josué de verdad estaba aterrado por lo que se le tenía encima. Estaba aterrado. Pero dijo Dios, a ver, 3 veces, esfuérzate y sé valiente, apégate a las Escrituras, que todas estén ellas en tu mente todo el tiempo, para hacer todo lo que conforme ahí está escrito. No te preocupes, vas a llegar hasta el final, vas a repartir territorio. Es que, Señor, si me matan, no te preocupes, yo me encargo de que tu vida prevalezca hasta el final. ¿Sí? O sea, todas las cosas que eran los temores que seguramente Dios conocía, que estaba enfrentando Josué, se los iba él derribando uno a uno. Iba dando confianza, 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 confianza. Toma decisiones, confía, confía, confía. Toma decisiones. Santificados en tu palabra. Tu palabra es verdad. Sí. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, que desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Este es el compromiso que Dios tiene hoy contigo y conmigo. Amén. Así de sencillo. Él desea santificar a su iglesia. ¿Sí? Aquellos que ya hemos sido comprados, que hemos entrado por la puerta estrecha, es el compromiso que Dios tiene con cada uno. Gloria a Dios. Y es importante poder valorar la obra que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Nos vamos a saltar al capítulo número 3. ¿Por qué? Porque sucede algo. El pueblo empieza a avanzar y empieza a derrotar. La primera gran ciudad a tomar se llama Jericó, del otro lado del Jordán. Y obviamente
Esto que acabamos de leer es entre Dios y Josué. Pero el pueblo se le había muerto su legislador y su líder. Y le estaban diciendo, tienes que pasar el Jordán, y ahora te toca enfrentar la primera gran ciudad de Canaán, con muros que pueden albergar una casa, un departamento. O sea, los muros, el ancho de los muros, era lo equivalente a que un departamento pequeño. ¿Sí? Es decir, ¿cómo le haces para que cientos o miles de personas que habían aprendido a labrar la tierra, que habían aprendido a ser ladrillos, pudieran derribar una muralla que alberga un departamento? Era un desafío. Y entonces Dios también tiene que tratar con el pueblo. Aquí lo vimos con Josué, y también Dios trata con el pueblo. Y dice el capítulo número 3. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Qué era lo que iba a suceder? Tenían que pasar el Jordán. El Jordán era un río en aquella época muy caudaloso, tanto que se desbordaba cada ratito. ¿Sí? Dice el versículo siguiente: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Y esto es maravilloso, hermanos, porque ninguno de nosotros hemos pasado por el camino que tenemos de frente. Pero hay una cosa que necesitamos que nos quede claro: por donde vaya la presencia de Dios, por ahí es el camino. Donde veamos y que podamos comprobar que la presencia de Dios está ahí, ese es el camino, Señor. Ahí me quiere Dios. ¿Sí? Y es lo que nos está diciendo la Escritura. Es lo que Dios ya ahora le está diciendo al pueblo. Oye, vas a ver que pasa el arca. Y en el momento en que pase el arca, te levantas y la sigues. Va a ir hacia el Jordán, no te preocupes. Por donde vaya, ese es el camino a seguir. Continúa diciendo la Escritura: a fin de que sepáis por dónde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya una distancia como de 1000 codos, y no os acerquéis a ella, se refiere al arca. Dice: Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Nuevamente es un llamado: esfuérzate y sé valiente, santificaos, ¿sí? Porque mañana haré maravillas entre vosotros. Lo que Dios le está pidiendo a su pueblo es: esforzaos y ser valientes. Apégate a las Escrituras, apégate a la Biblia. Versículo 6 dice: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo, y ellos tomaron el arca y fueron delante del pacto. Versículo 7. Fíjense lo que Dios hace en Josué. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel. ¿Qué es engrandecerte? La palabra en hebreo significa no solamente hacer grande, sino a ser autoridad. Dios le iba a otorgar, iba a ganarse la confianza a Josué de la misma manera que conoces, no por sus acciones, sino por la presencia de los que va a respaldar el liderazgo de Josué. ¿Sí lo entendemos? Y eso es algo que Dios va a hacer, de una y de otra manera. Continúa diciendo: para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Era algo que el pueblo necesitaba, saber que Dios levantaba a un líder, y entonces poder ver que Dios había tomado una decisión para meterlos en la tierra prometida. ¿Sí lo vamos comprendiendo, hermanos? Dice la Escritura: tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y dijo Josué a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros,
que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerezeo, al amorreo y al jebuseo. ¿Cuál era lo que iba a suceder? Bueno, que el arca iba a pasar y se iba a abrir el río Jordán. Iban a pasar en seco. ¿Sí? Y así sucedió. Pasaron en seco, porque el río se detuvo. Y Josué, los sacerdotes, el arca y el pueblo pasó en seco, así como en el mar, como Moisés también, como Josué, pasó en seco. Y entonces eso que hizo le dio confianza al pueblo. Hay un líder, pero no solo eso, sino que nos está dirigiendo de acuerdo al propósito de Dios, a los planes de Dios. ¿Sí? Bien. Esto es importante que lo podamos ver y entender. Y aquí quiero hacer una pausa para brincarme a un aspecto dentro de la santificación que es de vital importancia entender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectivamente Josué toma Jericó y destruye las murallas de Jericó. Pero antes de que tomara las murallas de Jericó, Dios le había dado una serie de instrucciones respecto a esa ciudad en particular. Y le había dicho que no tomara botín, que no se guardara absolutamente nada. ¿Sí? Que no guardara nada. Que no agarrara oro cuando los subieran y levantaran a los de Jericó. Les había dicho, no vayas a agarrar nada, no lo necesitas. ¿Y qué creen que hizo el pueblo? Bueno, un grupo del pueblo agarró botín. ¿Qué sucedió? Que la siguiente batalla la perdieron. O sea, después de que un grupo de la gente que subió y entró allí al Jericó se guardó cosas. Así que nadie se dio cuenta. Tiene tantas, es una ciudad grandísima. ¿Qué le va a importar un frasco de oro, una copa de oro? Pues se lo guardaron, ¿no? Pero Dios ya les ha dicho, no agarres nada de eso. Y sí, se guardaron estas cosas. A esto la Biblia le llamó anatema o maldición. ¿Sí? Existe una maldición inherente al pueblo si no vive santificado. Es decir, si el pueblo de Dios no está caminando en este estatus de santificación, va a ser derrotado por el pecado. Sí, va a ser derrotado. Y justo eso fue lo que sucedió. La siguiente pelea que tuvieron, llegan a una ciudad mucho más pequeña que Jericó, que era con mucho menos soldados. Los salieron correteando porque no pudieron vencerlos. Y entonces nos dice la Escritura que Josué se inclina y comienza a llorar y dice, Señor, ¿no que ibas a estar conmigo? Pues no que me ibas a ayudar. Pues no que... Y entonces Josué se siente desilusionado. Y Dios le dice a Josué, oye, levanta tu cara, no eres tú. Hay quien tomó cosas y se las guardó en donde no debía. Hubo quienes hicieron lo malo y desobedecieron mi palabra cuando entraron a Jericó. Y entonces Josué dice, bueno, ¿quiénes fueron? Y en ese momento Dios le revela qué grupo de personas se habían guardado cosas. Y esa es una figura importante que tenemos que aprender. ¿Sí? No podemos guardarnos cosas y pretender ser cristianos. No podemos esconder cosas y pensar que nadie nos ve. Dios nos está viendo. Y Dios va a sacar a la luz cosas que le están estorbando al pueblo para caminar en victoria, caminar y gobernar y ganar almas. ¿Sí? Y Dios los saca a la luz. Rencores, ingratitud, tibieza, lo va sacando con la finalidad de que no se convierta en un estorbo para lo que Dios sí quiere hacer en medio del pueblo. ¿Sí? El pecado detiene la bendición de Dios. El pecado corrompe. El pecado lo que hace es que debilita a una iglesia. ¿Sí? Por esa razón vemos en el libro de los Hechos que cuando Ananías y Zafira quisieron también guardar parte de lo suyo, era suyo,
Nadie se los había pedido, pero quisieron dar una apariencia y guardar parte del suyo, aparentando ser más consagrados. Dios también lo reveló. Y cayeron muertos los dos, tanto el esposo como la esposa. Amados, Dios no está jugando con nosotros. Desea y anhela que lleguemos hasta el final. Pero sí necesitamos tomar decisiones. Sí necesitamos sacar el anatema del corazón. Cosas que nos están estorbando, cosas que no queremos corregir, que no queremos dejar de hacer, cosas que lo único que hacen es estorbarnos y no permitirnos avanzar en la fe que es en Cristo. Sí lo vamos a entender. Si Dios nos permite, nos va a ayudar a avanzar. Pero sí es importante que nuestros corazones estén limpios, que nuestras acciones sean limpias, íntegras, ¿sí? Que no andemos guardándonos nada para nosotros, como lo hicieron un grupo de los hijos de Israel, y se notó de inmediato después, porque no avanzó, no ganó la siguiente batalla. Cada vez que tú haces algo que no es correcto, no avanzas, eres derrotado y retrasas lo que Dios quería hacer. Esa batalla que perdieron después de Jericó retrasó en días, en tiempo, lo que Dios quería hacer si se hubieran mantenido leales y se hubieran despojado de querer guardar algo para sí. Simplemente quedamos. Santificarte es que seas esforzado y valiente, pero es no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, porque de otra manera vas a detener la obra de Dios para ti, y no solo para ti, sino también para los que te rodean. Sí lo vamos a entender. La manera en la que Dios quiere santificarnos es por su palabra, y su palabra está aquí expresada. Y desea que el día de hoy limpiemos nuestros corazones, para que vengan todas las cosas que Dios nos ha prometido, para que estén sobre nosotros las bendiciones, para que nos convierta en ganadores de almas, y no en simplemente calentadores de sillas. Sí lo vamos a entender, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y rogarle a Dios que nos tenga compasión, que toque nuestros corazones, que nos santifique, que revele lo que hay dentro, que alumbre con su luz, porque Él es bueno para siempre su misericordia. Valdría la pena que te preguntaras, ¿qué estás guardando? ¿Qué es lo que estás evitando enfrentar? Si no te atreves a tomar decisiones, no vas a lograr avanzar en Cristo. Pero no solamente no avanzas tú, sino que influyes para que otros no avancen. El Señor ha querido traer a más personas a escuchar su palabra, pero ha visto escasez de brazos y de manos. Ha visto cosas
que se están guardando. Te quiere usar, pero le estorba tu propia opinión. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. No te puedes esconder de Dios. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Ahora entiendes que no puedes seguir manteniendo oculto porque te estás afectando tú y tu entorno. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñas. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Padre, quiero pedirte que esta tarde, por el más puro efecto de tu buena voluntad y misericordia, que reveles a cada uno en qué cosas se está guardando su vida, su tiempo. En qué cosas no está queriendo ceder. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñas. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. En la primera carta que escribe el apóstol Juan, dice literalmente que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Creo que es justo que hables con Dios. Creo que es justo que reconozcas que le has dado prioridad a otras cosas, que has dado más importancia a otras cosas que a tomar lo que Dios nos ha concedido, ganar almas.
que has querido guardarte la vida que antes tenías. Pero hoy te da Dios la oportunidad de volver a empezar. Él desea perdonarte y limpiarte de toda maldad. Pero tu parte es reconocer y confesar. Y dile a Dios ahí en tu lugar: yo no he querido dejar esto, Señor. Yo me he revelado, Señor, porque quiero seguir teniendo la razón. Porque quiero que mi opinión se escuche y valga la pena. Pero quiero volver a empezar, Señor. Hasta ahora mis ojos ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Hasta ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor, y me arrepiento, Señor. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu
queremos ver salvación, Señor. Y si hay algo que nos esté estorbando, Padre, revélalo. Si hay algo que esté estorbando con algún hermano, también es tiempo de ponerse a cuentas. Que no haya absolutamente nada que esté estorbando lo que Dios quiere hacer contigo. Si tienes que pedirle perdón a alguien, hazlo. Y ahora Dios te llama a actuar distinto. Señor, me tomaste el último de atrás de la mamá. Señor, me escogiste. Menospreciado, el mundo era yo. Tomaste un cuerpo, hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, la cruz moriste por mí. Me limpiaste para ti, me apartaste para ti, Señor, ¿quién era yo? Qué hermosa oportunidad nos da, Señor. Gracias, Señor. Tomaste un cuerpo, hiciste hombre y me enseñaste a caminar.
diste vida, en la cruz moriste por mí. Me tomaste, me limpiaste para ti, me apartaste para ti. Por la oportunidad que nos brinda, Señor. Gracias, amado Jesús, por darnos una familia en Cristo, por darnos la oportunidad de pertenecer a un pueblo. Gracias, Señor. Eres digno.